Ahora que ya tenemos una idea acerca de qué es un paradigma, hay otro concepto clave que trabajó Thomas Kuhn, que son las revoluciones científicas y que es conveniente hacer una pequeña, breve pausa para explicarlo. En su libro, su obra cúspide, La estructura de las revoluciones científicas de 1962, Thomas Kuhn reintroduce el concepto de paradigma y nos muestra cómo es que se produce el cambio de paradigma. Porque para el momento en el que Kuhn había ya pensado esto, él había notado que habían habido algunos cambios en la ciencia y nadie suele abandonar por las buenas una herramienta que todavía funciona. Nadie deja de usar un mapa que todavía te lleva a buen puerto. Tenía una visión que, si bien es catastrofista, también es ingeniosa y plantea un mecanismo por el cual estos paradigmas cambian. Se presenta a la ciencia y al conocimiento de estas verdades como algo dinámico, no fijo. La frase Hic sunt dracones es una frase que está en latín que significa acá hay dragones y solía estar en los mapas medievales, que en realidad no indicaba que hubieran verdaderos dragones, sino que eran como guías para hasta acá pueden llegar, porque era muy peligroso aventurarse hacia lo desconocido. En ese sentido, el paradigma actúa como estos dragones medievales, para evitar que la gente se desvíe y todos hagan las cosas como deben ser hechas, porque hay acuerdos en una comunidad acerca de cómo deben de ser las cosas. Hay formas de pensar que son específicas, eso ya lo habíamos visto antes. Me desvío un poquito, pero les prometo que vale la pena para explicar un poco sobre esta cuestión de estos acuerdos, estas cosas que nosotros consideramos la verdad. Uno de los autores que explica de una forma bastante concisa y muy precisa sobre el pensamiento, qué es lo que él consideraba que es la verdad, es Friedrich Nietzsche, en el libro sobre la mentira y la verdad en el sentido extramoral. Básicamente Nietzsche habla de que los humanos en algún momento decidieron vivir juntos, posiblemente por aburrimiento o para ayudarse y subsistir. La cuestión es que para poder vivir juntos tenían que hacer acuerdos. Y sobre estos acuerdos, particularmente sobre lo que es la verdad, que era algo muy apreciado en sí mismo cuando la verdad provoca felicidad. O sea, si es una verdad que provoca regocijo, tranquilidad y felicidad, es una verdad que es buscada y que vale la pena ser buscada. Y en contrapartida tenemos a la mentira, el engaño, el embuste, lo que antiguamente se conocía como sofismas, que son alegatos que son muy resistidos. Estas cuestiones acerca de lo que no era verdad eran muy resistidas, sobre todo cuando era dañoso. Y al mismo tiempo, en algunos casos, estas mentiras, como no generaban daños, eran permitidas, era como el permitido semanal. Alguien podía decir una mentira y no generar disgusto ni ser perseguido. El problema se daba con verdades dañosas. Las verdades dañosas eran muchísimo más resistidas que las mentiras dañosas, porque era algo inexorable, era algo que estaba ahí y que no era mentira. O sea, estaba representando un aspecto negativo y que no iba a cambiar, porque las verdades eran inmutables. Todos hemos dicho alguna vez cuando alguien nos pregunta cómo me quedó el pelo, te quedó bien. Y pensás para adentro, no, te quedó horrible, pero de última no te puedo decir porque eso no lo vas a poder cambiar. El pelo ya va a crecer. En ese sentido es que a veces nos damos estas licencias para mentir y que no sea algo malo. ¿Sí? Pero volviendo a Kuhn, ahora retomamos a lo que él había definido como un ciclo catastrofista, porque siempre incluía alguna catástrofe en el medio. A través de ese ciclo él explicaba todo el mecanismo por el cual la ciencia cambiaba. Habían cambios en los paradigmas. O
sea, un paradigma surgía un tiempo posterior a que había fenecido el previo. Y acá aparece lo que podemos ver como el ciclo de Kuhn, haciendo una analogía con el ciclo de Krebs, pero que básicamente lo que muestra la estructura de las revoluciones científicas, cómo se da el cambio de paradigma. Hay un momento de ciencia normal donde la ciencia, el conocimiento, explica absolutamente todo, plantea todos los problemas y da todas las soluciones posibles. Luego, con el tiempo, empiezan a aparecer algunas anomalías, hay cosas que no cierran. Pero esas cosas que no cierran no son suficientes como para abandonar el paradigma. Este modelo todavía no sigue funcionando, nos sigue aportando soluciones. Después ocurre que a este paradigma le empiezan a llegar llamadas a la noche, mensajes raros diciéndole que para encontrarse en algún lugar recóndito, y empieza a desaparecer sin dar muchas explicaciones. Y ahí es donde llegamos a la parte de la crisis del modelo. Y hablamos de crisis en el sentido más amplio posible, o sea, como un enredo, donde hay varias posibilidades de avance. Un enredo, un nudo, porque no permite que se siga avanzando. Hay un ejemplo histórico, el nudo georgiano, donde a Carlomagno le habían dicho que para cruzar tenía que desatar un nudo y ese nudo era indesatable y todos esperaban que no pudiera cruzar y Carlomagno hizo lo más fácil, sacó su espada y cortó la soga. Listo, el nudo estaba resuelto. Que esto es lo que suele sobrevenir luego de la crisis. O el nudo se desata o hay un corte definitivo, una revolución, donde aparecen varias explicaciones nuevas. O sea, uno ya empieza a ver como por arriba con quién reemplazamos al paradigma, porque esto ya no funciona. Abren el Tinder de los paradigmas y empiezan a ver. Durante este periodo de revolución es cuando empiezan a hacer varios match en el Tinder y hablan y conversan y qué sé yo, hasta que al final se llega a un cambio de paradigma, cuando hay uno que explica todo, es uno para dominarlos a todos. Entonces recapitulamos. Acá lo que tenemos al principio es un periodo de ciencia normal donde se explica absolutamente todo. Después aparecen las anomalías en la deriva del modelo. O sea, hay problemas nuevos y explicaciones que no son del todo explicativas. La crisis del modelo es cuando estas anomalías ya son muchas y el modelo no termina de cuajar para cerrar y explicar todo. Es ahí entonces donde surge la revolución. Hay una pugna de poder entre varias de estas posibles respuestas y formas de pensar hasta que triunfa una, y es donde tenemos el cambio de paradigma y es donde se produce la vuelta al ciclo. Esto que ilustramos en las anteriores imágenes se puede ver representado como un ciclo, pero lo que vemos es el paso acumulativo, la visión acumulativa de la ciencia. El paradigma 1 no es igual al paradigma 2. Va pasando en forma acumulativa el conocimiento, o por lo menos así lo veían ellos. Pero esta visión de Kuhn recién toma efecto a mediados de los 60, de 1960. Esta historia es mucho más antigua. Arrancamos con el positivismo y el neopositivismo como herencias del iluminismo francés. O sea, hay un periodo de inventores y descubridores. Es un periodo en el que las ciencias naturales estaban obteniendo éxitos que eran tan rotundos que inspiraron a todos a copiar el modelo de las ciencias naturales, a hacer como ellos hacen, ya que son tan buenos, seamos buenos como ellos y logremos las mismas cosas o más que ellos. Esto no es todo, todavía nos falta un poco más. Ahora ya conocemos qué es un paradigma, cómo se produce el cambio de paradigma a través de las revoluciones científicas, que este es un modelo que planteaba Kuhn. Pero nos falta hablar sobre el núcleo central de esto, que son los paradigmas: el positivismo, el neopositivismo, el falsacionismo, el evolucionismo, el anarquismo epistemológico y la complejidad.